Hola chichis, ¿cómo os encontráis? Espero que traigáis novedades positivas de julio, que ha sido un mes que ha presentado bastantes cosas inesperadas. En principio, no sé si todas tendréis algo nuevo entre manos, algo nuevo en mente, pero desde luego ha sido un mes bastante estimulante, bastante raruno, con bastantes altibajos, porque hemos estado teniendo a Urano muy activo en diferentes momentos, ¿no? Y bueno, ahora ya entramos en un nuevo mes. Yo estoy volviendo de vacaciones, la verdad es que me ha sabido muy bien este mes. Me iré poniendo al día poco a poco con los mensajes que me habéis ido enviando, los comentarios, que también os los agradezco un montón, pero me iré tomando un poco de tiempo para ir aterrizando poco a poco. Lo que sí quería nada más llegar es hablaros de este nuevo mes de agosto que se abre ahora para nosotras y que va a venir también bastante ajetreado. Así que vamos a dedicarle un tiempito de análisis, como hacemos siempre, para que podáis tener ahí esa referencia, aunque luego también iremos haciendo otros posts dedicados a algunas de las cosas más destacables del mes. Entonces mi intención aquí es daros alguna que otra pincelada, pero también sabéis que tenéis aquí abajo la clasificación de la línea del tiempo para que podáis escoger exactamente el trocito de vídeo o de audio, si lo estáis escuchando en Spotify, que os interese, ¿no? Lo comento sobre todo porque hay personas que me comentan a veces, ¿no?, esta dificultad de encontrar exactamente el aspecto que están buscando dentro del vídeo. Bueno, pues que sepáis, si no lo habéis descubierto todavía, en primer lugar, que en la línea de tiempo hay pequeñas divisiones en todos los vídeos que hago, en todos los posts, para que podáis ir directas al grano de lo que os interesa. Y luego también otra herramienta que es fabulosa, que también a veces me comentáis mucho que si hablo muy rápido en este vídeo o que si hablo muy lento o lo que fuera, pues sabéis que también es una herramienta muy buena que hay tanto en YouTube como en Spotify, que permite pues reproducir el audio a doble velocidad, a 1,5, 1,25, así que ahí vais ajustando también, ¿no? Lo digo porque son herramientas muy cómodas que no siempre conocemos, ¿no? Y que favorecen también que podamos disfrutar mejor de la información o del conocimiento, ¿no?, tan interesante que hay online. También agradecer muy especialmente a las personas que os habéis registrado como miembros del canal de YouTube en este tiempo. Sobre todo agradecer la paciencia, porque como he estado de vacaciones no he podido daros la bienvenida como corresponde, pero ahora ya sí empezaré a activar más esa sección de miembros del canal. También sabéis que siendo miembros o miembros, pues me podéis proponer temáticas específicas que os interese para que yo trate o de repente pues también tomar iniciativas o proponer cosas a nivel de contenidos que yo siempre los voy a considerar, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, vamos ya con el mes de agosto. Bueno, de entrada, lo que seguro que habéis escuchado por activa y por pasiva de este mes de agosto es que vamos a tener a Mercurio retro. Mercurio retrograda entre 3 y 4 veces al año, así que es bastante frecuente una retrogradación de Mercurio. Las que lleváis un tiempo siguiendo astrología ya sabéis que Mercurio pasa retrógrado un periodo determinado de unas cuantas semanas, pero también antes y después de ese periodo en que Mercurio está retro, también tenemos momentos que conocemos como la sombra pre-retrógrada antes de la retrogradación o la sombra post-retrógrada, que es justo después, que también son igualmente importantes, ¿no? Entonces ya en julio, el 17 de julio, entramos en sombra pre-retrógrada de Mercurio y eso significa que ya empezábamos a plantear, a comentar, a idear cosas que luego vamos a estar revisando ahora en este mes de agosto con esa retrogradación de Mercurio, pero no será hasta el 11 de septiembre cuando salgamos definitivamente del periodo de sombra post-retrógrada. Entonces, de lo que estamos hablando con mayor precisión sería de que efectivamente en agosto vamos a tener a Mercurio retro todo el mes, porque Mercurio va a entrar retro el 5 de agosto y va a entrar directo el día 28. Entonces, vamos a tener todo el mes prácticamente completo con Mercurio retro. Entonces, ahora en agosto vamos a estar encargándonos de la parte central de toda esta línea de reflexión, de pensamiento o de ajuste que trae consigo Mercurio en esas zonas de nuestra carta donde cae el comienzo de Virgo y el final de Leo, que es donde va a estar activando ese Mercurio retro. Ahora en agosto es donde se da ese núcleo de todo este proceso de ajuste y demás, pero que sepamos también pues que son temáticas que generalmente vienen ya de cosas que hemos estado explorando en esta segunda quincena de julio y cosas que también
continuaremos explorando más allá en la primera quincena de septiembre. Entonces, ahí pues también podemos entender que esta retrogradación de Mercurio viene a ser también como una suerte de preparación, de precursora de toda una serie de cosas que vamos a ver desarrollarse en septiembre. Desde el punto de vista de la retrogradación de Mercurio, ya hay motivos, ¿no?, para pensar, bueno, agosto es un mes en el que se van a dar desencuentros, interferencias, cosas con necesidad de ajuste, cancelaciones, pequeñas incomodidades que son típicas de Mercurio retro, ¿no? Averías, mensajes que de repente cambian un poco nuestras previsiones o nuestros planes, ¿no? Reencuentros con personas del ayer que de repente nos plantean nuevas reflexiones acerca de quién somos, cómo hemos cambiado, también porque Mercurio retrogradando en Leo pues tiene siempre una dimensión identitaria, ¿no? Entonces vamos a estar tomando contacto ahora en agosto con toda una serie de cosas que nos van a llevar a reflexionar acerca de cuestiones identitarias, cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo nos sentimos con la persona que somos, cómo nos expresamos, cuál es nuestro espacio existencial para ser y de qué manera nos gustaría tal vez plantear ajustes prácticos para reorganizarnos o incluso para abrir otros espacios de expresión, de creatividad en nuestra vida, incluso de ocio o de disfrute, ¿no? Es un momento en el que vamos a estar pensando muchas cosas que luego de cara a septiembre nos motivarán también a tomar otro tipo de decisiones o incluso para reorientar un poco ciertas inquietudes, ¿no? Entonces, bueno, para que tengáis el dato, Mercurio va a estar retrogradando del grado 4 de Virgo hasta el grado 21 de Leo. En este caso es así porque Mercurio va a entrar retro en ese grado 4 de Virgo, en el comienzo de Virgo, mirad dónde os cae esa zona, y a partir de ahí va a empezar a retroceder, va a regresar de nuevo a Leo una vez más a mitad de mes, a mitad de agosto. El día 15 de agosto Mercurio vuelve a Leo de nuevo y ahí continúa retrocediendo en todo ese tramo final de Leo hasta que ya entrará directo el 28 de agosto en el grado 21 de Leo. Entonces, si tenéis cualquier emplazamiento en vuestra carta o cualquier ascendente, es decir, cualquier cúspide, ¿no?, como el ascendente, medio cielo o cualquier planeta importante, en ese final de signos fijos o en ese comienzo de signos mutables, pues probablemente sean planetas que se van a ver activados por esta retrogradación de Mercurio y que requerirán probablemente de algún tipo de ajuste, ¿no? Así que bueno, es un momento de revisión. También sabéis que podrían resonar temáticas de hace un año porque el año pasado, en 2023, tuvimos durante bastantes meses a Venus en el signo de Leo, estuvo retrogradando en ese signo de Leo, entonces también podría suceder que alguna cuestión relacional, identitaria, creativa, pues también resuene, ¿no?, con algo que, es decir, que ya hayamos vivido en 2023 alguna cuestión con estos temas que vuelva de nuevo a resurgir o que vuelva a plantearse con un poquito más de experiencia de por medio, con más madurez en este momento con ese Mercurio retro, ¿no? También es interesante porque especialmente en el comienzo de mes, el mismo día en que Mercurio entra retro, que es el día 5 de agosto, ahora hablaremos semana por semana, ¿no?, pero para que lo sepáis, también vamos a tener en esos días, el día 4, una luna nueva en el grado 12 de Leo. El grado 12 de Leo es justamente el grado en el que Venus entró directa después de hacer su retrogradación el año pasado. Entonces, esos primeros días de agosto nos remiten inmediatamente a experiencias que ya habíamos vivido hace un año y nos motivan a renovar de alguna manera o a replantear esas cosas que habíamos estado ajustando o moviendo en nuestra área Leo anteriormente, ¿no? Entonces, es interesante porque tenemos esa luna nueva exactamente en ese grado 12 de Leo, donde Venus entró directa el año pasado, y simultáneamente tenemos también a Mercurio retrogradando en esa área de principio de Virgo, final de Leo, ¿no? Entonces vamos a estar seguramente volviendo a algún tema importante del año pasado. De todas formas, voy a dedicar un post específicamente a estas retrogradaciones que estamos teniendo en la zona de Leo, porque es muy importante, creo que tiene mucho más fondo de lo que podría aparentar a simple vista. Entonces vamos a dedicarle un post específicamente a este Mercurio retro en Leo, esta retrogradación de Venus que tuvimos ya anteriormente y también una retrogradación de Marte que tendremos ya en el próximo cambio de año, también en esa zona de Leo. Vamos a dedicar un post específico a eso, así que también pues podremos profundizar, ¿no?
Claro, con Mercurio entrando retro prácticamente todo el mes, otro tema que llama la atención de agosto es que ya vamos a estar teniendo cada vez más planetas retrógrados en este clima, ¿no? Entonces, esta abundancia de planetas retrógrados en principio podría parecer bastante óptima para darnos un descanso, reflexionar, pero sin embargo, agosto no va a ser un mes tranquilo. Es cierto que cuando tenemos muchos planetas retro, entramos en una fase de un cierto descanso o de una cierta retrospectiva, donde tenemos un poco esa tregua, ese tiempo para procesar, para integrar las cosas que hemos estado viviendo de atrás, pero también es un tiempo interesante para darnos un descanso y terminar de zanjar o de atar cabos en temas que hubieran estado pendientes o que estaban ahí un poco flotando en el limbo, ¿no? Entonces, los momentos en que tenemos varios planetas retrógrados suelen ayudar bastante a zanjar cosas que por lo general nos agotan o nos cansan porque estaban ahí pendientes reclamando energía, ¿no? Entonces, los momentos en que están las cosas retrógradas podemos aprovechar para ir cerrando temáticas que estaban ahí pendientes y simplificar un poco, ¿no? Entonces, en principio, sí que podría haber ganas durante este mes de descansar, de reflexionar, de integrar, pero como os decía, no va a ser un mes tranquilo. Entonces, esto probablemente generé toda una suerte de incomodidades, ¿no? Cuando yo me disponía a descansar, a, no sé, tomar vacaciones, a reflexionar sobre este tema, a resolver tal cuestión, de repente resulta que surgen otras cosas, otras interferencias que reclaman mi atención y que me obligan un poco a continuar con un nivel de actividad exigente, a pesar de que yo internamente esté esperando un poquito de tranquilidad para poder procesar, ¿no? Entonces, esa puede ser una sensación algo extraña, algo saturante. Entonces podríamos esperar incomodidades, contradicciones, disrupciones que especialmente se harán sentir a mitad de mes, especialmente de la mitad de mes en adelante, y que también además van a ser incomodidades o disrupciones que podemos esperar que sean precursoras de cambios mucho más profundos y contundentes que ya llegarán en septiembre. Ahora ya estamos llegando a ese momento del año en que ya hablamos con palabras mayores de grandes procesos. Pensad que en los primeros días de septiembre vamos a tener toda una serie de movimientos planetarios que naturalmente ya estamos anticipando en esa segunda quincena de agosto. Y eso es lo que le va a dar el tono o el color a este mes. El día 2 de septiembre, el día 2, nada más empezar el mes, Plutón va a entrar de nuevo en Capricornio y va a ser la última entrada que haga en Capricornio. Se va a quedar ahí hasta el 19 de noviembre. Entonces, Plutón ya entra de nuevo en Capricornio por última vez el 2 de septiembre y eso naturalmente nos va a motivar a plantear una transformación o una reestructuración desde sus bases más profundas de toda una serie de cosas que, a pesar de haber insistido en mantenerlas o a pesar de habernos propuesto un compromiso, una perseverancia con el funcionamiento de ciertas cosas, no están funcionando de la manera que querríamos. Entonces, esta entrada, una vez más, de Plutón en Capri, que está ahí a la vuelta de la esquina, nos va a dar ese empujón también para hacernos cargo de esas bases de algo que no está funcionando por su planteamiento desde los cimientos, ¿no? Desde los fundamentos mismos. Entonces, eso, desde luego, puede ser también un cambio motivado precisamente por todas estas incomodidades o estos date cuenta que podríamos esperar encontrar en agosto, ¿no? Yo creo que las personas en general lo que buscamos es adaptarnos de la mejor manera posible a las circunstancias, intentando invertir un mínimo de energía, ¿no? Que es algo pues que a menudo nos lleva también a pues, intentar sostener aquello que disfrutamos o aquello que nos funciona. Entonces, yo creo que los momentos de gran incomodidad o los momentos de gran choque sirven precisamente como para sacudir un poco y decirnos, oye, esto, por mucho que quieras resistir ahí o quieras aguantar ahí, es insostenible, hace falta un cambio. Entonces, yo creo que agosto es este mes en el que nos vamos a dar cuenta de esa incomodidad, de que es una incomodidad que no se puede simplemente tapar con un tupido velo y cómo esa incomodidad nos puede motivar precisamente a cambiar algo desde sus bases de forma más profunda, a pesar de que en algún punto se pueda sentir algo crítico. Obviamente esto no va a aplicar a todas las personas por igual, pero sí tenéis
emplazamientos destacados en determinados puntos, pues seguramente lo sintáis más, especialmente si tenéis cosas al final de los signos cardinales o al comienzo de los signos fijos, puede haber ahí un cambio, ¿no? Incluso también al final de los signos fijos. Este va a ser un mes en el que los signos fijos van a estar bastante fuertes. También los signos mutables va a haber para todo el mundo. Entonces, es un mes que a cada cual le va a tocar una patita de la mesa y que creo que no va a dejar a nadie indiferente. Entonces, vamos a ver, ¿no? Luego también en el comienzo de septiembre, aparte de todo esto que se está gestando con este cambio de signo de Plutón, también en el comienzo de septiembre vamos a tener a Urano entrando ya retrógrado y también tendremos una luna nueva, en este caso en Virgo, ya en el comienzo de septiembre, que va a dar inicio a la temporada de eclipses. Esto es lo que quería destacar también, ¿no? No es solamente que Urano entra retro, Plutón cambia de signo, con todo lo que eso conlleva, sino que además ya desde que entremos en septiembre, ya empieza la temporada de eclipses. Entonces esto va a proponer de una forma muy contundente un nuevo arreglo de alguna cuestión que viene resultando problemática desde sus bases y que requiere de una reestructuración, una reorganización, un cambio de ruta, ¿no? Entonces, bueno, si en septiembre vamos hacia estas reestructuraciones y estos cambios profundos, en agosto, como os decía, sería cuando se dan esos momentos decisivos y esos hallazgos de no retorno que van preparando el terreno para dar ese giro al volante, ¿no? De esta manera, agosto se podría postular perfectamente como uno de los meses más intensos del año, donde podríamos reconocer en todas sus facetas y consecuencias el coste de la pasividad, el coste del acomodo en una situación que ya sentimos que no aguanta más. Y esto lo comento sobre todo porque yendo al siguiente evento destacado de agosto, en agosto vamos a tener ya de forma declarada y manifiesta una contradicción impresionante en la zona de los signos mutables, porque tenemos a Júpiter y a Saturno elaborando una cuadratura exacta por primera vez desde que iniciaron este ciclo. Si recordáis, Júpiter y Saturno iniciaron el ciclo que están desarrollando ahora, que es un ciclo de 20 años. Lo iniciaron en diciembre de 2020, cuando ambos se juntaron en el grado cero de Acuario. Eso fue en diciembre del 2020. Ahí, al hacer esa conjunción, iniciaron un ciclo de 20 años que cada vez que estos dos planetas se aspectan entre sí, pues experimenta un pequeño desarrollo. Es como si cada vez que Júpiter y Saturno se aspectan, nos retrotraen a ciertas inquietudes o ciertas cosas que ya sembrábamos en esa zona de nuestro grado cero de Acuario. Ahora mismo, en ese grado cero de Acuario, tenemos a Plutón. Entonces, también es doblemente enfatizado, subrayado todo este tema, ¿no? De algo que ocurría a finales de 2020, que fue como momento semilla, donde ahora pues estamos viendo un poco las expresiones o las manifestaciones de ciertos procesos que comenzaban a gestarse en aquel momento, ¿no? Ahora tenemos la primera cuadratura entre Júpiter y Saturno, dentro de este ciclo, ¿no? Es una cuadratura creciente donde precisamente Júpiter, que ya se encuentra a la mitad de Géminis este mes, va a estar haciendo una cuadratura exacta a Saturno que se encuentra en la parte intermedia de Piscis, ¿no? Entonces, si tenéis emplazamientos importantes en la parte intermedia de los signos mutables, pues que sepáis que también os va a afectar bastante esta cuadratura. No obstante, esta va a ser la primera de 3 cuadraturas que vamos a tener en total entre estos dos planetas. Lo que pasa es que al ser la primera de 3 cuadraturas que vamos a tener de aquí a mayo, pues nos va a presentar un poquito el panorama. Es posible que ya hayamos estado presintiendo un poco en qué puede consistir esta cuadratura desde que Júpiter entró en Géminis a finales de mayo del 2024. Pero esta es la primera ocasión en que se perfecciona ese aspecto de forma exacta. El aspecto de forma exacta se va a perfeccionar el día 19 de agosto, va a coincidir con la luna llena en Acuario, lo contundente que va a ser esa luna llena, hablaremos de ella porque es bastante potente, ¿no? Entonces, esta primera vez que hacen esta cuadratura exacta, vamos a ver expresarse muchas cosas relacionadas no solamente con grandes procesos que venimos nutriendo, alimentando a nivel social y colectivo desde 2020, sino también empezaremos a ver un poquito los derroteros que pueden empezar a tomar
ciertas cosas que luego pues de aquí a junio, julio del 2025 ya serán pues una realidad, ¿no? Entonces aquí es donde se debate, digamos, cuál va a ser esa realidad que vamos a ver fructificar dentro de un año. Entonces aquí empezamos a ver un poco esa tensión entre Júpiter y Saturno como una especie de debate interno, una especie de conflicto interno, pero también una especie de debate y conflicto social de, bueno, cuál va a ser la postura, la estrategia, el plan, la visión desde la que vamos a estar creando esa realidad de dentro de un año, ¿no? Entonces, por supuesto, agosto va a ser un mes de muchísimos dilemas existenciales, de qué hago con mi vida, cambios de planes. También puede ser que muchas personas se sientan atrapadas en el trabajo que tienen actualmente o que busquen otro tipo de oportunidades. Es un momento para poner mucha energía en tratar de crecer más allá de esos límites que nos contenían o crecer más allá de aquello que habíamos normalizado o que habíamos tolerado, pero que en realidad resulta disruptivo o resulta incómodo, ¿no? También es un momento para ver con claridad ciertas cosas que habíamos estado intentando reprimir. También podría haber algo de esto. Y desde luego podría haber muchísimas separaciones emocionales o afectivas derivadas de una divergencia de opiniones o de una divergencia de ideas. Entonces también esto, por ejemplo, a nivel social lo podríamos ver como diferentes agrupaciones sociales que tienen que ver con opiniones o ideologías enfrentadas, divisiones importantes en el sentir de la gente, ¿no? Entonces podríamos empezar a ver también cómo hay una división en grupúsculos en diferentes cosas, ¿no? Pero claro, a todo esto, porque también dedicaremos un post especialmente a esta cuadratura de Júpiter y Saturno, ¿no? Y a las siguientes. Vamos a tener una segunda cuadratura en diciembre del 2024 y luego una última cuadratura ya para mayo del 2025. Entonces vamos a tener como 3 capítulos o 3 episodios en los que vamos a tener la oportunidad de explorar, ¿no? Lo que significa esta cuadratura, que sin duda es el elemento más importante de lo que estamos paradeando ahora en este mes de agosto, ¿no? Pero también hay algo que se suma a esta tensión de Júpiter y Saturno, que ya de por sí es muy significativa, como veis. Y es que también Marte y también Venus, que son los regentes de los nodos, van a estar involucrados de una forma muy especial. Van a llegar a formar entre los 4 tensiones, especialmente en determinados momentos en que la Luna también va a activar determinadas cosas. Vamos a llegar a tener también una cruz cósmica en el cielo. Vamos a tener 2 planetas en oposición, otros 2 en oposición y todos haciendo cuadraturas entre ellos, dibujando una especie de cuadrado tachado. Esto es una cruz cósmica, es una figura astrológica, ¿no? Bastante tensa, bastante tendente a la fragmentación también, porque es como si hubiera tensiones que tiran en direcciones pues muy diferentes, ¿no? Entonces eso pues sugiere también que podría haber procesos en agosto que se sintieran como un desgarro o como una fragmentación, ¿no? Como un partir algo que antes estaba unido. Hay algo relacionado con esto, ¿no? Entonces vamos a tener a Venus haciendo oposiciones a Saturno desde Virgo, vamos a tenerla haciendo también tensiones a Júpiter, ¿no? Y luego pues también tendremos a Marte. Marte ahora se encuentra en Géminis, también echando leña al fuego. En particular, los aspectos de Marte son bastante importantes porque Marte es como la cerilla que cataliza o enciende expresiones como muy directas y muy evidentes de aquello que toca. Y en este caso, Marte, que se encuentra en Géminis desde el mes pasado, desde julio, Marte nos retrotrae también a ciertas cosas que ya en 2022 fueron conflictivas, nos lleva a decisiones que habíamos tomado en torno a 2022, nos lleva a recapacitar en torno a ellas, ¿no? Es decir, que también hay un saborcillo de 2022 por la parte de Marte. De esto hablamos también en el último post que dediqué a julio, ¿no? Por si lo queréis revisar, que ahora estamos teniendo, por ejemplo, a Venus en Leo, muchas cosas sucediendo en Leo, tenemos a Marte en Géminis, y todo esto nos lleva un poco a esa atmósfera que teníamos en 2022, 2023. Entonces hay como muchas cosas que sugieren también que agosto podría funcionar como una especie
mar al que van a encauzar un montón de procesos de los últimos años, ¿no? Entonces, esto habla también de la escalada de un montón de procesos que vienen derivándose o que vienen estando un poco a la deriva y que de repente ahora encuentran, digamos, un lugar donde fondearse o un lugar donde acumularse, ¿no? Y todo esto se puede expresar también de una forma como muy grande, muy grandilocuente, con mucha gestualidad, mucha visibilidad, ¿no? En particular, estoy pensando también en discursos verbales, eslogans, lemas bastante importantes que se pueden dar este mes, especialmente porque Marte en Géminis es muy de palabras afiladas y Marte en Géminis va a ir al encuentro por primera vez en mucho tiempo de Júpiter, ¿no? Marte y Júpiter se unen cada aproximadamente 2 años. La última unión, la última conjunción que hicieron Marte y Júpiter fue en Aries. Ahora pues están haciendo otra conjunción, en este caso será en Géminis, ¿no? Entonces, en este caso, Marte y Júpiter al unirse estarían dando lugar a un nuevo ciclo de 2 años donde va a haber muchísimas disputas verbales, confrontaciones, temas de competitividad, de o es esto o es lo otro, ideas enfrentadas, ¿no? Digamos. También cabría esperar que con esta conjunción de Marte y Júpiter en Géminis, la asertividad, la competitividad y el espíritu de lucha que caracteriza a las uniones de estos dos planetas sean también un medio de autoafirmación dentro de las confrontaciones, ¿no? Es decir, que hay una tendencia a que adoptemos una estrategia asertiva o de confrontación, sobre todo esperando afirmarnos a través de esa postura, ¿no? Es casi también al estar en Géminis, como si, al estar también Júpiter aquí, ¿no? Es casi como si cada parte dentro de un conflicto tratara de justificar su postura o tratara de justificar su beligerancia con supuestos motivos éticos o supuestos motivos que les hacen barrer la justicia para casa, que es algo que también hemos estado viendo mucho con los temas de las armas, las guerras, los ataques, ¿no? que vemos en las noticias, en el telediario, que digamos que con Marte y Júpiter unidos hay como una tendencia a que cada cual en su ofensiva o en su afrenta trata de justificar su violencia o su beligerancia con grandes discursos o con grandes motivaciones que luego, sin embargo, no se corresponden con los frutos de sus actos, ¿no? Entonces, también a veces con Marte en conjunción a Júpiter, a pesar de que Marte suele ser muy transparente o muy directo en cómo se expresa, sí que podemos encontrar con esta combinación una tendencia a la justificación de lo injustificable o a esa defensa de que el fin justifica los medios, ¿no? Porque hay algo así como una gran visión que parece justificar pues el uso de unos medios que a lo mejor no son los más adecuados o los más éticos, ¿no? Lo que está claro también es que con la cuadratura de Júpiter y Saturno puede haber también grandes contradicciones morales y grandes contradicciones éticas que pueden estar naciendo y que proponen diferentes puntos de vista en una situación y también proponen pues la necesidad de asumir esa incomodidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo había considerado que esto era lo correcto, lo justo, lo adecuado y siento que ahora esa consideración me está enrocando de una forma excesivamente cerrada o impermeable para dialogar con la persona que tengo enfrente o con el grupo de gente que tengo enfrente, ¿no? Entonces podría empezar a haber también contradicciones o choques en este sentido, ¿no? De replantearnos también de una forma profunda, seria, ciertos valores que nos han llevado a la ruptura o a la distancia o a la diferencia. Entonces, digamos que en agosto la conciliación puede brillar por su ausencia. Es un mes en el que tendemos a luchar por lo que queremos, tendemos a ser asertivas, a ir fuerte, ¿no? Que tampoco está mal, porque también puede ser, por ejemplo, un mes en el que nos atrevamos por fin a hacer algo que veníamos pensando y valorando desde hacía tiempo, que no nos habíamos atrevido o que sentíamos que no era el momento. También Saturno en cuadratura a Marte y Júpiter sugiere que podríamos tener esa sensación de que nos encontramos preparadas para avanzar, pero sin embargo tenemos que lidiar con ciertas circunstancias que nos detienen o que
claman la necesidad de ser pacientes, o directamente cosas que son prácticas y que nos limitan, que nos frustran o que incluso deprimen un poco nuestras motivaciones y nuestro ánimo, porque también Saturno retro en Piscis, en cuadratura a Marte, en cuadratura a Júpiter, pues puede estar funcionando también como una especie de freno de mano que nos desmotiva o que nos hace sentir que nunca vamos a encontrar las circunstancias propicias para hacer aquello que estamos visualizando o que estamos planeando o que estamos deseando, ¿no? En cualquier caso, en este contexto, con Marte y Júpiter en el mismo signo, es un mes en el que podemos esperar, como os decía antes, grandes mensajes, grandes debates, choques de opinión, y precisamente las ideas son las que podrían marcar el curso de la acción, por ejemplo, dinamizando las cosas a través de diferentes ataques, diferentes afrentas morales. También las afrentas morales, ¿no? Acusar a la adversaria por su flaqueza moral, o acusar a la adversaria de su malignidad o de la malignidad de sus motivaciones, ¿no? Como para desarmarla de alguna manera o desautorizarla. Creo que eso son cosas que podríamos ver muy especialmente en política, todavía más, ¿no? Pero luego si a nivel personal también podrían darse todas estas cosas a pequeña escala, pues estará por ver, ¿no? Depende mucho de la situación de cada cual. Pero sí que podría haber algo así como ataques personales relacionados con el juicio o la supuesta falta al sentido de justicia, al sentido de moral, ¿no? Entonces puede haber también de alguna manera, a pesar de que, ¿cómo decir? A pesar de que puede haber una asertividad o una beligerancia como muy explícita, o una confrontación muy explícita, también hay después con Saturno en Piscis un punto acuático que tiene que ver con la forma en que el agua afronta las contiendas, que tiene que ver un poco con la manipulación de ese flujo emocional de las cosas, ¿no? Entonces, sí, por un lado hay como una especie de una tendencia, ¿no? A una confrontación visible y manifiesta en ciertas cosas, pero también simultáneamente hay un intento de conquistar el relato o manipular de alguna forma el relato, ¿no? Por ejemplo, negando lo que la adversaria dice o menospreciando lo que dice la adversaria, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vemos son un montón de procesos que pueden interferir en la tan necesaria escucha, ¿no? Que la necesitamos tanto en este momento. También Marte en conjunción a Júpiter puede ser hablar de una forma súper vehemente, pero con Saturno en cuadratura no escuchar demasiado, ¿no? Entonces, aquí también esto puede añadir leña al fuego, ¿no? Puede haber, desde luego, muchos desacuerdos sobre la forma de resolver un problema y también declarados intereses personales. Marte y Júpiter no luchan por una gran causa mayor, simplemente. También hay intereses personales en el tipo de cosas que se promueven este mes, ¿no? Que en principio no es algo malo, ¿no? Pero pues tener en cuenta también, ¿no? Que revestir nuestras luchas personales o nuestros deseos personales de motivaciones mayores o de justificaciones mayores, pues en fin, puede verse también un poco, ¿no? Esa estrategia. Entonces tal vez no sea lo más adecuado, ¿no? Simplemente asumir lo que deseamos, asumir nuestras motivaciones, hacernos cargo de lo que deseamos puede ser interesante para jugar limpio este mes, ¿no? Porque digamos que también cuando las personas nos sentimos limitadas, encerradas, enclaustradas en circunstancias que son contrarias a nuestros deseos, que es al final de lo que hablamos con la cuadratura de Marte y Saturno, podemos reaccionar de formas desmedidas, que es lo que aportaría también Júpiter en esta configuración, ¿no? Entonces, el susto de vernos ralentizadas, frenadas, limitadas, la perspectiva de sentir que es una circunstancia limitante que se va a dar durante un tiempo prolongado, todo esto puede causar también una suerte de desesperación que nos lleve con esa conjunción de Marte y Júpiter a decir, mira, ¿sabes qué? Quemo todo y he hecho todo abajo, vuelvo a empezar.
impulsar, ¿no? Entonces, también podríamos ver decisiones bastante grandes, bastante impulsivas, ¿no? Bastante importantes, que tienen que ver con esa necesidad como de deshacernos de eso que nos limita o que nos molesta o que nos embajona, ¿no? Deshacernos del peso que ya venimos cargando desde que Saturno entró en Piscis en marzo del 2023, por lo menos, ¿no? Entonces, aquí hay desde luego mucho drama, ¿no? Hay mucha pasión, mucho drama. Recordad que también nos encontramos en la temporada Leo y eso también es significativo porque todas estas alineaciones se van a dar justamente al final de la temporada Leo, especialmente toda esta intensidad de Marte, Júpiter, Saturno se va a dar entre el día 12 y el día 21, más o menos, de agosto, entre el 12 y el 21, que es cuando vamos a vivir el grueso del asunto, ¿no? Luego también como detalle es curioso que Marte en cuadratura Saturno también nos retrotrae a grandes temáticas del último eclipse que tuvimos en Aries el 8 de abril, porque si recordáis aquel eclipse que tuvimos el pasado 8 de abril, que era un eclipse de Sol que tuvimos en Aries, se dio con Marte, el regente de este eclipse, en conjunción a Saturno en Piscis. Entonces es interesante, ¿no? También que dentro del ciclo de Marte-Saturno también estamos viendo una expresión con esta cuadratura de Marte y Saturno que nos lleva más allá o que nos lleva a desarrollar de una forma más contundente aún los temas de aquel eclipse, ¿no? Un eclipse de Sol en Aries y además de nodo norte como el que tuvimos el 8 de abril siempre tiene que ver con la necesidad de poner energía en el comienzo de algo nuevo que queremos impulsar, que deseamos impulsar, casi como si nos fuera la vida en ello, ¿no? Entonces aquel eclipse tenía esa parte de atender a nuestro deseo, a nuestra motivación para lanzarnos a la piscina con alguna cosa. Y esta cuadratura que tenemos ahora en agosto entre Marte y Saturno, sin duda también va a impulsar hazañas, acciones, decisiones que vienen de alguna experiencia importante que ya experimentáramos en abril. También deciros que por todo este panorama que hemos estado dibujando, con todos estos aspectos entre Marte, Júpiter y Saturno, sobre todo podríamos esperar que hubiera situaciones importantes de agosto que alcanzaran a resolverse ya en 2025. Primero de todo es que con Mercurio retro, este va a ser un mes en el que vamos a estar tanteando, explorando, pero no va a ser el mes en que vamos a encontrar respuestas definitivas o soluciones definitivas. Es como si cuanto más intentáramos luchar hacia adelante o en línea recta, más nos empantanáramos en las tierras movedizas de Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a necesitar paciencia, aunque sea muy complicado, en un mes como este, ¿no? Y luego, claro, también, aparte de esto, claro, vamos a tener un último eclipse en Aries ya para finales de marzo del 2025 y también vamos a tener la tercera y última cuadratura entre Júpiter y Saturno ya para mayo del 2025. Entonces, de un modo u otro, el tipo de problemáticas que estemos tratando de encauzar o resolver en este momento, en agosto, todavía van a necesitar de un proceso bastante importante. Primero habrá un núcleo también de lucha, de esfuerzo, de reconocimiento, ¿no? De ver dónde estamos en torno a diciembre, en este cambio de año, ¿no? Pero sobre todo de cara al próximo abril, próximo mayo, yo diría que hasta por lo menos junio del 2025 no veremos resolverse plenamente algo que en este mes nos pueda estar resultando inquietante, ¿no? También yo diría que este va a ser un mes en el que podríamos plantear preguntas bastante honestas, ¿no? A nivel, por ejemplo, de contradicciones internas, de cuál sería la mejor estrategia que yo podría seguir en este panorama. Podríamos estar planteando preguntas en las que confrontamos un poco el principio jupiteriano y el principio saturnino, de ahora, ¿qué me vendría mejor? ¿Abrir o cerrar? ¿Diversificar o perseverar en lo que ya tengo? ¿Confiar en algo más que está ahí incipiente o proteger y conservar aquello con lo que ya cuento? ¿Aventurarme a un nuevo comienzo o esperar un poco más? ¿Luchar, lanzarme de cabeza a luchar por lo que quiero o continuar resistiendo y teniendo paciencia? Entonces, vamos a estar teniendo que confrontar
diferentes posibilidades que se van a sentir seguramente como una encrucijada, y creo que va a ser importante no precipitarnos a escoger a ciegas, ¿no? Sino también darnos un poco ese tiempo de reflexión, ¿no? Pero yo diría que por lo menos hasta mayo del 2025 el camino no va a quedar plenamente despejado, así que sería interesante tener paciencia y no esperar aún nada definitivo, por mucho que suenen aires de ultimátum, porque es así también. En agosto se podría sentir como que la decisión que tomemos ahora ya es para siempre, o ya es como un ultimátum grande, o que ya va a ser irrevocable. Pero a ver, Mercurio está retro, vamos a tener todavía diferentes ciclos planetarios que resuenan con lo que estamos viviendo ahora, y todo eso pinta a que hay muchas situaciones que ahora mismo parecen presentarse como si fueran la única opción o como si fueran algo súper claro, que luego vamos a tener efectivamente oportunidad de revisar y de reencauzar. Entonces eso desde luego pues nos va a ayudar también bastante, ¿no? El mantener un poquito la sangre fría dentro de lo que quepa. Yo diría que en agosto no hay otra, es un mes denso. Creo que va a haber que asumir y atravesar los desafíos. Para muchas personas los desafíos de este mes se podrían sentir como una tormenta, como una multiplicidad de flechas que nos vienen casi como pequeñitas espinas, ¿no? Es como empezar a andar por una senda y rozarnos con un cactus, ¿no? Y nos encontramos ahí con todas esas pequeñas espinas por todos lados. Este efecto de Marte en Géminis puede ir un poco por ahí también, que va a estar ahí súper prota, Marte en Géminis este mes, con Júpiter de por medio, ¿no? Puede sentirse así, como que hay un montón de pequeñas cosas que nos vienen, ¿no? Afiladas, y que se nos clavan un poco con esa incomodidad. No es una incomodidad que acabe totalmente con nuestro plan, pero sí que son muchas pequeñas cosas que vamos a necesitar gestionar con paciencia, ¿no? Y que desde luego interferirán en el curso previsto de las cosas, ¿no? Al final también yo diría, antes de pasar a lo que es agosto, semana a semana, aspecto a aspecto, como solemos hacer siempre, yo diría que también agosto puede ser un mes en el que sintamos mucha rabia, algunas personas, o mucha irritación, o enojo, o desmotivación. Y hace poco, hablando con algunas personas, ¿no? Estábamos hablando de cómo a veces también la rabia puede ser una vestidura que ponemos encima de la tristeza. La rabia en sí misma es una emoción de lo más legítima, que nos dice mucho, nos da información muy valiosa acerca de lo que estamos experimentando, ¿no? La rabia nos avisa, es como una alerta que nos avisa de cuando estamos experimentando algo que nos hace sentir poco respetadas, o que nos hace sentir como que nuestros límites no están teniendo pues el respeto que merecen, ¿no? Cuando vivimos cosas que contrarían a aquellos valores que están en nuestro yo más profundo o nuclear. Hay situaciones que despiertan en nosotras la rabia, ¿no? Es una emoción súper legítima que nos avisa, ¿no? De cuando estamos en una situación que requeriría de asertividad, o que requeriría de una cierta decisión por nuestra parte, ¿no? Una decisión en la que necesitamos afirmarnos en cierto modo. Hay muchas maneras, además, ¿no? De afirmarnos, que siempre tenemos también ese prejuicio con la rabia, como si la rabia fuera siempre una manifestación de algo disfuncional, o como si fuera negativa. En realidad no, en realidad la rabia cumple una función adaptativa, y es una emoción que, como cualquier otra, pues nos está hablando, nos está diciendo algo importante, ¿no? Entonces yo diría que este podría ser un mes en el que haya muchas cosas que nos hagan sentir contrariadas, enfadadas, irritadas. Y si es así, si alguna de vosotras se siente especialmente enfadada, creo que es interesante hacer reflexión, ¿no? ¿Qué límites son importantes para mí que se están propasando? ¿Qué tiempos o espacios personales se están invadiendo por cosas que no son una prioridad para mí? ¿O qué cosa importante nos está respetando, ¿no? A veces también, como se decía, yo creo, no siempre, ¿no? Pero muchas veces debajo de la rabia yo creo que hay como un pozo de tristeza.
También porque cuando vivimos todo el tiempo esa invasión de nuestros límites o de nuestro espacio, o cuando vivimos esas faltas de respeto con una cierta regularidad, ¿no? En situaciones en las que asiduamente nos enojamos, pues también son situaciones las que no nos sentimos precisamente valoradas, ¿no? Porque son situaciones en las que se nos falta el respeto, y eso, el mensaje que tiene finalmente es en este espacio no importan tus límites, o no importan tus condiciones, o no importa tu integridad como persona. Y eso es un mensaje muy duro, ¿no? Que también puede embajonar bastante los ánimos o puede desmotivar bastante. Entonces, yo diría que junto con la rabia siempre viene un poco esta parte de tristeza, y creo que eso viene representado de una forma muy gráfica en esta cuadratura astrológica, ¿no? De Saturno en Piscis, que tiene esa carga emocional, en cuadratura con esa unión de Marte y Júpiter, que al final hablan de ese gran grito, de ese gran exabrupto, ¿no? De buscar rápidamente una salida o una vía de escape, ¿no? Y luego también con esos momentos en que vamos a tener también a Venus en Virgo participando, ¿no? Venus, sabéis que tiene que ver con la valoración personal, la autoestima, el sentimiento de seguridad, la integridad personal o incluso física. Entonces, creo que va a ser un mes también en el que reflexionar acerca de esto, ¿no? De qué manera también el enojo o la rabia me hablan de hasta qué punto me siento respetada, hasta qué punto me siento valorada, hasta qué punto se respeta mi integridad como persona. Y a todo esto también teniendo a Mercurio retrogradando en Leo, especialmente desde el día 15 en adelante, que es donde sucede todo el mejunje del mes, ¿no? Todo tiende a desarrollarse sobre todo del día 12 de agosto en adelante, ¿no? Entonces vamos a tener también a Mercurio retro en Leo, que dice, oye, aquí donde no me siento valorada, donde siento que se transgreden límites, que se falta totalmente a lo que yo desearía, pues ¿quién soy yo dentro de esto? ¿O cómo he llegado aquí? ¿O qué dicen de mí mis circunstancias? ¿Cómo cambiaría mi forma de verme a mí misma si cambiara de circunstancias? Yo creo que hay toda una serie de reflexiones interesantes ahí que luego de cara a septiembre podrían expresarse en forma de esos cambios profundos, que potencialmente creo que podrían llegar a ser muy liberadores. Porque también pensad que en septiembre, con esa última entrada de Plutón en Capri, que ya es la de la despedida, se va a abrir un espacio de tiempo hasta finales de noviembre, en donde Plutón nos da esa oportunidad también de terminar de remodelar profundamente el paisaje en esa zona Capri, ¿no? Y eso nos va a ayudar también como a encontrar un desenlace, un epílogo que nos haga justicia después de un montón de trastornos y trasiegos en esa área de Capricornio, ¿no? Entonces, hay algo que nos ha llevado esfuerzo, resistencia, algo que ha requerido de una extrema madurez, un extremo sentido de realidad, de objetividad en estos últimos años, que finalmente podemos ver y asumir de una forma más madura, y a partir de esta visión probablemente encontremos ya un espacio como para terminar de ordenar ese puzzle que llevamos un tiempo intentando reestructurar, pues ya darle una estructura definitiva que sí que nos haga justicia, donde sí nos sentamos respetadas, valoradas, apreciadas, ¿no? Entonces creo que, desde luego, agosto puede ser un mes incómodo, pero es un tipo de incomodidad que puede transformarse también en decisiones o cambios que puedan resultar liberadores en los meses que quedan ya para finalizar el 2024, ¿no? Entonces, bueno, nos encaminamos también, si os fijáis, hacia un 2025, un 2026, que vienen llenos de cambios importantes y profundos, porque son los meses, como os he comentado ya alguna otra vez, son los años, perdón, 2025 y 2026, donde vamos a tener a Urano cambiando de signo, a Neptuno y a Saturno entrando en Aries, cambiando de signo también, de lo que os hablé también en su momento, ¿no? Plutón entrando ya definitivamente en Acuario. Entonces vamos a estar teniendo a todos los planetas sociales y lentos
cambiando de signo, entramos como en otra etapa y eso significa que ya a medida que nos vamos acercando a 2025, empezamos a tener esta sensación como de que ese mundo del ayer ya es una cáscara que quedó atrás, ¿no? Y aquí tenemos que reencontrarnos de alguna manera con esa persona que somos ahora y que tiene otro tipo de propósitos, otro tipo de voluntades, otro tipo de ideas, otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces creo que nos estamos acercando a unos incómodos meses de la verdad en muchas cosas. A cada una le pillará a una escala diferente, en un ámbito de vida distinto, pero lo asombroso es como también esta sensación, ¿no? De que en agosto podríamos estar esperando un montón de disparates, de disrupciones, de cosas que contrarían, ¿no?, nuestras previsiones de entrada. Es un mes en el que hay algo nuevo que claramente viene a instalarse o que viene a revolver un poco las cosas. Es un mes un poco caótico, especialmente yendo hacia la luna llena en Acuario del 19 de agosto, que eso va a ser, yo diría que uno de los momentos más caóticos del año. Esa luna llena es impresionante, va a estar con muchas tensiones, tanto a Urano como a Plutón, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que agosto es ese mes que es como un preludio, ¿no?, de algo importante de cara a estos próximos meses que nos va a ayudar a cerrar con algo anterior totalmente, ¿no? Así que bueno, dicho todo esto, vamos ahora sí a ver los aspectos de cada momento para que podáis aprovecharlos también. Vamos allá. Bueno, empezamos con los primeros días del mes. El día 1 de agosto ya empezamos con un sextil exacto entre Marte y el nodo norte en Aries, que favorece que precisamente tengamos un sentido de propósito, una sensación de que nuestra acción se encuentra encauzada de acuerdo a motivaciones veraces, a motivaciones algo renovadoras que nos instigan también a actuar, a tomar cartas en el asunto con una gran valentía. Es un momento en el que también podríamos ordenar perfectamente ciertas ideas acerca de lo que realmente debemos hacer. Entonces, el 1 de agosto, el día 2, también tenemos un poco esa influencia. Ese sextil de Marte al nodo norte pues nos ayuda un poco a encontrar camino. Tenemos una sensación de inaugurar un proceso con bastante claridad mental y desde luego de una forma bastante ágil y bastante activa, ¿no? Sería un momento interesante, por ejemplo, para tener conversaciones asertivas en las que necesitemos dar a entender de una forma clara qué es lo que queremos o qué es lo que nos proponemos, por ejemplo, ¿no? Seguidamente, el mismo día 2 de agosto, ya tenemos una cuadratura entre Venus y Urano que nos va a recordar esta cuadratura muy especialmente a lo que ya vivíamos con las sucesivas cuadraturas que hizo Venus en Leo a Urano en Tauro en 2023. Si recordáis, en 2023, desde junio hasta octubre, tuvimos a Venus en Leo y en ese momento llegó a hacer varias cuadraturas a Urano en Tauro. Esto tenía que ver con un cuestionamiento de hasta qué punto nos continuamos identificando con ciertas cosas que antes pues habían formado parte de nuestra identidad o de nuestra idiosincrasia, ¿no? Esta pregunta de ¿esto aún va conmigo? O ¿cómo cambia mi forma de verme a mí misma, de expresarme? ¿Cómo han evolucionado mis relaciones y afectos desde el año pasado? Son cosas que podríamos estar planteando con esta cuadratura de Venus a Urano del día 2 de agosto, aunque sabéis que luego la influencia puede abarcar más días, ¿no? Aparte de esto, también podría ser un momento para cantar alguna cosa rara o diferente, si os gustan las artes escénicas, para trabajar la voz de una forma liberadora, descargar en una sesión de risoterapia o en una sesión de gritos, si es preciso, porque hay algo también interesante en esta cosa de la creatividad que se libera con esta cuadratura de Venus y Urano. Esa liberación puede darse a través de la voz, de la danza, de las artes escénicas o directamente a través de algo más plástico. También el día 2 es un día maravilloso con esta cuadratura de Venus y Urano para hacer algo extravagante que sea liberador también. Experimentar con la comida, experimentar con la apariencia, no sé, pintarnos las uñas de un color súper extraño o vestirnos de una forma rara o remodelar algún atuendo. Puede ser interesante para hacer algo atrevido, creativo, liberador, ¿no? También yo diría que podría haber un poquito de tensión a nivel de amistades ese día.
Entonces también en este sentido tomárnoslo con calma, ¿no? Luego ya el fin de semana del 3 y el 4 de agosto está especialmente protagonizado por la luna nueva en Leo. Como os comenté, es una luna nueva que se da en el grado 12 de Leo, que es justamente el grado en el que Venus entró directo el año pasado. Entonces no es baladí esta coincidencia. En astrología hay pocas cosas que sean una mera coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta luna nueva en Leo pues inaugura un nuevo proceso que veremos desarrollarse por los siguientes 6 meses. Es una luna nueva bastante armónica dentro de lo que cabe todavía, ¿no? Podemos tener también una sensación un tanto hedonista por estos planetas en Leo, coincidiendo también con que Mercurio ya se encuentra un poco detenido, ¿no? Porque Mercurio entra retro el día 5, entonces ese día 4, que es la luna nueva, podríamos estar un poco como estancadas, como que nos cuesta un poco más movernos o con un poco de sensaciones así, ¿no? De estar más agustico, haciendo algo placentero, algo medio hedonista, sin más, ¿no? Entonces podría ser una lunación también interesante para descubrir otro tipo de hobbies o de entretenimientos si experimentamos los tiempos de una forma distinta, ¿no? Por ejemplo, permitirnos descansar y quedarnos en casa si solíamos estar con una vida social muy activa, puede ser interesante para descubrir algún hobby creativo, o si, por ejemplo, habíamos estado demasiado en casa, pues puede ser una lunación que nos motive también a ocupar ese espacio de ahí fuera y a encontrar también algún hobby o alguna experiencia distinta, ¿no? Lo que está claro es que un fin de con una luna nueva en Leo, que encima cae en domingo, que es como el día del sol, pues se presta bastante a hacer algo agradable, luminoso, ¿no? Es un poco un fin de relax antes de todo lo que se está gestando ahí para el resto del mes, ¿no? Entonces aprovecha de esos primeros días de agosto para poner en orden un poquito las cosas, ¿no? Sin presión, sin demasiada presión, porque Mercurio está ahí como ralentizado, detenido, ¿no? Pero sí que podría ser interesante aprovechar esta lunación para relajar, para quitarnos peso, como para ayudar a nuestra yo de las siguientes semanas. Ya me entendéis, ¿no? Empezando ya con la siguiente semana, del día 5 al 11. El mismo lunes 5 empezamos la semana con Mercurio entrando retro en el grado 4 de Virgo. Ya os hablé de esta retrogradación de Mercurio, también dedicaremos otro post a esto, así que no me voy a detener mucho más, pero sí que con Mercurio retro puede haber un efecto también como de terminar de dejar que se asienten datos o informaciones o quehaceres, tareas pendientes. Puede ser un momento en el que tengamos que hacernos cargo de algo que requiere de una solución práctica, por ejemplo, encargarnos de alguna avería o encargarnos de ordenar no sé qué o de limpiar en profundidad no sé cuántos, que sería una expresión como muy virginiana, ¿no? Pero también podría ser un momento, por ejemplo, para sentarnos a escribir qué es lo que pensamos o qué es lo que sentimos, o para analizar en profundidad una situación que requiere de un poquito de espacio de tregua o de reflexión, ¿no? También yo lo que os diría es que esos días, en torno al 5 de agosto, vamos a tener muchas ganas de resolver de golpe un montón de cosas, pero intentemos organizar el tiempo sabiamente, dejando también espacios libres o espacios de descanso, porque si apretamos demasiado nuestra agenda con Mercurio a punto de entrar retro, puede suceder que directamente nos saturemos y que tengamos que cancelar la mitad de cosas que habíamos previsto. Entonces es mejor organizarnos un poco tirando a una agenda ligera por lo que pueda ocurrir, ¿no? También puede haber temas con la puntualidad, el funcionamiento de ciertas cosas, así que bueno, tengamos paciencia porque puede ser que si tenemos emplazamientos importantes en el comienzo de los signos mutables, tengamos un poco más esta sensación de caos en torno a ese día 5, ¿no? También el día 6, el día después, ¿no? Es decir, el día 4, el 5, el 6 de agosto son los días en los que más podemos tener esta sensación de algo que es difícil de mover o que se estanca o algo que se acumula, ¿no? Pero bueno, no es diferente a otras retrogradaciones de Mercurio y las tenemos también muy a menudo durante el año, así que no hay nada que temer, ¿no? Luego también ese mismo día 5, curiosamente, Mercurio entra retro en Virgo y acto seguido Venus entra también en Virgo. Entonces se da algo bastante bonito en esta semana del 5 al 11 y es que vamos a tener durante toda la semana
una conjunción de Mercurio y Venus que se va a perfeccionar el día 8, pero que ya se va a empezar a sentir desde el mismo día 5, ¿no? Desde que Venus entra en Virgo. Entonces, bueno, con Venus en Virgo empezamos a valorar también el orden, la limpieza, la higiene mental. Puede ser también un momento súper bonito para leer, también aprovechando, ¿no?, todo el movimiento que hay con Marte y con Júpiter en Géminis. Podría ser un momento para decir, oye, por fin tengo tiempo para leer esa novela o para leer ese libro o para escribir ese cuento. Entonces puede ser muy bonito también si os gusta la literatura, si os gustan las reflexiones, la filosofía, porque hay algo muy relacionado con, por fin tengo tiempo de hacer este asunto de escritorio, ¿no? Es como de sentarnos a esa mesa limpita, agradable, con colores, ¿no? Con las campanitas del móvil sonando, del techo, ¿no? Esa cosa que se mueve. En fin, como que es una atmósfera que sugiere también la posibilidad de dedicar un tiempo a alguna tarea creativa que en sí mismo es un tanto trabajosa o minuciosa, pero que también se siente como un momento agradable, ¿no? Es como voy a disfrutar verdaderamente de escribir esto o de leer este libro. También podría ser que necesitáramos con Venus en Virgo. Venus va a entrar en Virgo el día 5 de agosto y se va a quedar ahí hasta el día 29. Entonces, durante todo el mes vamos a tener también este disfrute particular por las atmósferas, que creo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, intentar tomar contacto con atmósferas naturales o darnos cuenta también de cómo influye el entorno que nos rodea en nuestro ánimo, ¿no? También, por ejemplo, cómo influye nuestro entorno social, cómo influye la convivencia con la gente que tenemos alrededor en nuestra forma de sentir un espacio o nuestra forma de habitar un espacio. Todo eso puede ser también interesante, sobre todo para contribuir desde esa cosa más atmosférica o más espacial, que también tiene que ver con Virgo, a el buen hacer de algo que valoramos, ¿no? Por ejemplo, pues es una atmósfera también bastante tendente a decir, bueno, pues si voy a escribir un cuento, me voy a hacer un café que esté delicioso, le voy a echar canela por encima, me voy a detener en los detalles para crear esa atmósfera propicia en la que yo pueda disfrutar al máximo de ese momento que es para mí, ¿no? Además, también con Venus en Virgo se pone de relieve todo esto, ¿no? De los placeres un tanto más autónomos. Es como que no vamos a necesitar tanto compartir con otras personas, especialmente porque además Mercurio retro también tiende a ser bastante introspectivo y por lo menos hasta que regrese a Leo el día 15 de agosto, es posible que por lo menos desde el día 5 al 15 de agosto estemos intentando buscar también esos espacios como más intimistas o incluso disfrutar de estar con nosotras mismas, ¿no? Hay una tendencia a simplificar un poco este entramado de relaciones dentro de lo que cabe, ¿no? Luego, volviendo a esa semana, el día 5 de agosto tenemos como esta bola de movimiento, ¿no? En Virgo tenemos a Mercurio exaltado en su propio signo, entrando retro ese día 5, Venus entrando en Virgo también, poniendo en valor alguna reflexión que están haciendo ahí. Mirad en qué zona de vuestra carta cae ese comienzo de Virgo, porque eso os va a dar pistas también, ¿no? De pues un nuevo foco de reflexión o cosas sobre las que aprender o incluso cosas que disfrutar que están ahí, ¿no? Como una fuente de algo que se puede sentir agradable esos días. Y luego, acto seguido, lo que tenemos es que del día 6 al 8 tenemos también mucho más intensificado el sextil del Sol a Júpiter, ¿no? El sextil del Sol a Júpiter se va a perfeccionar el día 7 de agosto, pero ya lo vamos a estar sintiendo también toda esa semana, ¿no? Pero especialmente ese miércoles 7 tenemos ese sextil del Sol a Júpiter. Esto, por ejemplo, es muy bueno para hacer viajecitos, pequeñas aventuras, hacer como excursiones también. Tal vez no algo súper duradero, pero sí a lo mejor viajes, ¿no? Si tenéis planificado algún viaje, algún tema turístico, hacer una visita a un museo o a una biblioteca. Júpiter siempre nos pone delante, estando en Géminis, esta cosa del turismo, pero también nos pone por delante esa idea de lo cultural como un entretenimiento o como una opción de ocio. Entonces, con el Sol en Leo, en sextil a Júpiter, creo que en conjunto esa va a ser una semana muy buena para quienes disfrutamos de leer.
o de escribir o de crear, e incluso también, por ejemplo, si hay alguna actividad que requiera de algún tipo de pericia manual, por ejemplo, algo relacionado con las artes plásticas o con el movimiento, ¿no? Incluso algo escénico, pues también es una semana como muy creativa, ¿no? Y luego, pues también habrá personas que también aprovechen esta sextil del Sol a Júpiter del día 7 de agosto para viajar o para hacer alguna excursión, ¿no? También podría ser un momento en el que tenemos oportunidad de anunciar alguna cosa o oportunidad de averiguar, enterarnos de alguna cosa. Tened en cuenta también que Mercurio retro suele traer también a la luz ciertas cosas que antes se habían procesado en silencio y de repente se pronuncian. Es como un momento en el que la gente aprovecha habitualmente para hablar de aquellas cosas que tiene pendiente de decir. Entonces, con el Sol en sextil a Júpiter esa misma semana, creo que podríamos ver, escuchar cosas que habían estado ahí, pero de las que no nos habíamos dado tanta cuenta o no habían sido tan explícitas. Y eso puede resultar esclarecedor, puede ser que para algunas personas eso abra alguna puerta de entendimiento, o puede ser también que recibamos alguna noticia que se sienta positiva o alentadora o que aliente nuestra confianza. También porque Mercurio y Venus están en conjunción. Esa conjunción se perfecciona el día 8, pero está operando toda esa semana. Entonces, eso tiene un aire como de recibir por fin eso bueno que estuve esperando. Voy a recibir ya por fin algo que estuve esperando, que es positivo o que es algo de lo que yo espero, algún beneficio. Por ejemplo, si estáis esperando algún pago, algún cobro, puede ser también una semana en la que algo de esto pudiera moverse. O si habíais esperado, pues por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que con las vacaciones, pues también estaba esperando para la reparación de no sé qué en casa y como esa persona estaba de vacaciones, pues he tenido que esperar ahora a agosto, ¿no? Entonces, digamos que pueden darse este tipo de cosas, ¿no? De yo había estado esperando esto y por fin se va a dar el momento. Y luego, pues también, ¿no? Es un clima con Mercurio retro en conjunción a Venus, que también se presta bastante a disfrutar de viejos pasatiempos, disfrutar de cosas que yo disfrutaba o solía disfrutar antes, pero también es reencontrarme con personas que han sido positivas en mi vida o personas a las que he amado, que de alguna forma se vuelven a presentar, ¿no? Ahí ya la intención que haya en esos encuentros queda a criterio de cada cual, ¿no? Pero vamos, que podría ser también con Mercurio retro en conjunción a Venus ese 8 de agosto. Además vamos a tener a la Luna en Libra, a la Luna creciente en Libra. Pues podría ser también ese típico día en que recibimos un mensaje positivo, pero que no se lee de una forma tan lineal o tan simple como aparenta, sino que hay ahí un fondo en el que reflexionar o un fondo algo más problemático de lo que parece. Podría haber algo así, ¿no? En cualquier caso, ya para el resto de la semana está un poco esa influencia. Y yendo a la siguiente semana, la semana del 12 al 18 de agosto, aquí ya esta semana empieza con un poquito más de tensión, porque empezamos el mismo lunes con un cuarto creciente en Escorpio que va a estar precisamente activando al Sol en Leo y a Urano en Tauro. Entonces vamos a tener una T cuadrada activando a esta cuadratura del Sol y Urano que ya se está formando toda esta semana, que se va a sentir seguramente un poquito tensa, ¿no? Entonces, este cuarto creciente tiene que ver con impulsar ciertos propósitos personales muy autónomos que pueden resultar transformadores y que también pueden sentirse un poco disruptivos. Es como si hubiera una tensión que puede ser creativa y liberadora, pero que también nos puede llevar a confrontar cosas que nos conflictúan, ¿no? Entonces aquí ya empezamos la semana con ese subidón de motivación o de energía para hacer algo que responde a nuestra voluntad de cambio, que es autónomo, que es independiente. Eso tiene que ver con ese cuarto creciente en Escorpio, ¿no? Del mismo día 12 de agosto. Pero claro, después de esto empieza a desarrollarse todo este clima
del que ya os hablé en la parte inicial de este post, ¿no? De que ya el día 13 empezamos a sentir esa conjunción de Marte a Júpiter en Géminis de una forma muy presente. El día 14 esa conjunción de Marte y Júpiter se hace exacta. Entonces, sobre todo el día 13 y 14 hay como una especie de increciendo de algo que reclama muchísima energía, muchísima atención, o un increciendo de desacuerdos, debates. Puede haber también grandes discusiones, verbalizaciones de conflictos que tienen un punto dramático o un punto de exageración también, así que también ojo con la manera en que nos comunicamos, porque también con Mercurio retro puede haber luego un punto de decir, jolín, ¿cómo planteé las cosas así? ¿Cómo fue que dije esto de esta manera tan brutal? ¿No? O puede haber un poco luego de, cuando todo eso aterriza, ¿no? Pues darnos cuenta también del gran impacto que han podido tener grandes palabras que hayamos podido decir o que hayamos podido escuchar. Puede ser también que nos lleguen mensajes que en un inicio nos iban a reaccionar de una manera, pero luego los comprendemos de otro modo, ¿no? Entonces hay una reactividad en la atmósfera, indudablemente, ¿no? Con esta conjunción de Marte y Júpiter del día 14, que se va a sentir toda esa semana e incluso toda la semana siguiente, ¿no? El día 15 ya hay una pequeña actualización en todo esto, y es que el día 15 Mercurio retro ya regresa a Leo una vez más, y esto de nuevo incrementa esta sensación de yo no tengo por qué aguantar esto, ¿no? Hay un yo con Mercurio retro en Leo, porque Mercurio empieza a hacer una cuadratura a Urano desde el mismo momento en que regresa a Leo, que luego ya se perfecciona ese fin de semana, el fin de semana del 17 al 18 tenemos a Mercurio en cuadratura a Urano. Entonces, desde este jueves 15 hasta el domingo 18, hay un poco este efecto, ¿no? Una reactividad muy autónoma de yo no tengo por qué escuchar esto sin tener la última palabra, o hay como ganas de que se nos oiga, pero no hay tantas ganas de escuchar o de procesar lo que la otra persona tiene para decir. Entonces pueden darse también muchos diálogos de besugos, o puede ser también un momento en el que sea un poco delicado controlar la manera en que se dicen las cosas. Sin embargo, también hay dos factores que creo que pueden sentirse positivos en este tiempo. Uno es que el día 15 y 16, mientras se da esta influencia, también tenemos al Sol en trígono a Quirón. Y esto sugiere que de alguna manera también hacer que estalle cierto conflicto puede ser liberador o incluso reparador, porque por lo menos reconocemos que existe un conflicto sobre la mesa que requiere de solución. Entonces, de alguna manera, aunque sea incómodo o aunque nos choque o aunque en ese momento no estemos tan dispuestas a dialogar o a entendernos realmente, por lo menos evidenciar que existe un conflicto o una incomodidad sí que puede favorecer que se resuelva alguna cosa, ¿no? Sin embargo, también es que, fijaos, nada más entrar Mercurio en Leo de nuevo el día 15, va a estar haciendo también un quincuncio a Neptuno. Entonces, es como que tenemos mucho para decir, pero el ánimo no es conciliador, no hay mucha conexión emocional en ese intercambio, o por lo menos no hay una tendencia a empatizar, hay más bien una tendencia a diferenciarnos de la otra persona, ¿no? A veces también cuando estamos un poco inseguras acerca de cómo reaccionar en algo que es conflictivo, buscamos de alguna manera diferenciarnos de la otra persona que tenemos delante, un poco por buscar nuestro propio espacio donde podamos establecer un posicionamiento propio, ¿no? Entonces, a veces también como una forma de reactividad o de defensa, tendemos a diferenciarnos de esa persona que tenemos delante, empezamos a buscar diferencias para preservar de alguna manera nuestro propio espacio de opinión, ¿no? Entonces, creo que eso también tiene que ver con ese quincuncio de Mercurio a Neptuno, ¿no? Hay una empatía o una conexión emocional dentro de un debate que brilla por su ausencia. Entonces ahí se pueden dar también muchas divisiones. Siguiendo con este ánimo, también el día 16, como veis, esos días, esa semana es muy movida, ¿no? Del día 12 al 18, pero justamente del día 14 al 16
Es una pasada, ¿no? Es muy intenso. Entonces, el día 16 también lo que tenemos es una luna en Capricornio, que está regida por Saturno, justo cuando ese mismo día 16, Marte perfecciona esa cuadratura a Saturno. Aquí sobre todo se podrían debatir y discutir un montón de cosas relacionadas con los temas del pasado eclipse que tuvimos en abril. Si habéis vivido algo importante en abril o algo que sea motivo de disputa o motivo de malentendidos o motivo de disconfort que venga de abril, si tenéis alguna discusión pendiente o alguna divergencia, algo lo que haya faltado entendimiento que venga de ahí, pues podría ser que ese día 16 también hubiera un intento por dar una forma distinta a este conflicto, por lo menos intentar hablar o por lo menos intentar defender una postura o un espacio, ¿no? Entonces, esto también es curioso porque aquel eclipse, como hablamos antes también, el eclipse del 8 de abril, que tiene mucho que ver con este ciclo de Marte-Saturno, ¿no? Tenía mucho que ver también con defender un espacio propio, un espacio existencial, ¿no? Y de alguna manera en esa atmósfera del día 14 al 18 más o menos de agosto, hay todo el rato esto, ¿no? Como de voy a parapetarme aquí para defender este espacio existencial, para defender mi opinión, para defender mi punto de vista, para defender mis intereses, impermeabilizando mi postura a la interferencia ajena. Entonces, hay algo de apostar solamente por aquello que nos dore la píldora o que refuerce nuestra postura. No hay tanta tendencia a establecer puentes, ¿no? Entonces, esa semana yo lo que os diría es que no os queméis las pestañas tratando de entenderos con otras personas si hay algún desacuerdo. Yo creo que es más interesante decir, oye, a lo mejor ahora estamos muy contrariadas como para hacernos cargo de esto. ¿Qué te parece si lo hablamos la próxima semana o la siguiente, cuando estemos un poco más tranquilas o hayamos podido pensarlo? Es decir, también a veces cuando no sabemos qué responder, pedir un tiempo para pensar puede ser interesante, ¿no? Especialmente si no está el horno para bollos. Luego ya ese finde, pues también tenemos esa influencia, ¿no? De Marte en cuadratura a Saturno, tenemos a Mercurio en cuadratura a Urano, Venus en cuadratura a Júpiter también, todo eso ese fin de semana del 16 al 18. Entonces podríamos sentirnos también un poco obligadas, ¿no? A hacer algo por compromiso, pero con un montón de rebeldía o resistencia a pasar por el aro. Entonces también podríamos ver un montón de rebeliones con o sin causa, motivadas por esta sensación de que no se nos está viendo o no se nos está escuchando o no se nos está respetando. Entonces aquí hay algo también de reaccionar contra algo que sentimos que es una amenaza o que nos está frenando o que nos está limitando o que nos está impidiendo hablar libremente o disfrutar libremente o hacer libremente aquello que deseamos, ¿no? Entonces es como si cada cual luchara con su propio encorsetamiento en algún área de vida, ¿no? Luego también el día 18, con esa cuadratura de Venus y Júpiter que queda un poquito descontextualizada dentro de todo este clima como más beligerante, esa cuadratura de Venus y Júpiter del domingo 18, también creo que se podría sentir como decir, oye, llevo una semana que ha sido caótica, que ha sido muy exigente, muy cansada, que me ha contrariado un montón. ¿De qué manera puedo hacerme la vida más placentera? Entonces hay una tendencia con Venus en cuadratura a Júpiter a buscar también vías de escape para intentar subsanar un poco ese malestar. Entonces hay una tendencia a comer en exceso o a hablar en exceso. Hay una tendencia muy clara a criticar también con Venus en Virgo en cuadratura a Júpiter en Géminis. Ese va a ser el domingo de la crítica, de llamar a la mejor amiga para criticar a no sé quién con quien hemos tenido un encontronazo, ¿no? Entonces, ojo también porque hay una tendencia a hablar de más o a... En fin, ¿no? Digamos que no es una semana como para tomarnos a la ligera los conflictos que puedan surgir. Es como también una semana para intentar mantenernos un poco, ¿no? En lo que consideramos adecuado para nosotras. Entonces, bueno, es una semana como para también intentar respirar, tomarnos un tiempo
Y sobre todo, no precipitarnos y tampoco sentirnos presionadas, ¿no? Es decir, es una semana para tener en cuenta que ni tanto ni tampoco, para intentar buscar un poquito la moderación, aunque sea complicado, porque hay una tendencia a irnos totalmente a algún extremo, ¿no? Que nos pueda sorprender incluso un tiempo después. Y luego, acto seguido, del día 19 al 25, ya tenemos también otra gran semana. El mismo día 19 tenemos una luna llena en Acuario, que es de los momentos más caóticos del año, diría yo. Es una luna llena que se da en pues, aspecto tenso totalmente a Urano en Tauro. Se da con el Sol perfeccionando su cuadratura a Urano, ¿no? En este momento es cuando la luna se llena en Acuario. Y además también es una luna llena que coincide con el punto medio de la retrogradación de Mercurio. Fijaos, ¿no? Mercurio retro es uno de los grandes emblemas de este mes de agosto y justamente vamos a tener una luna llena este mes que va a llevar a su culminación las grandes revelaciones, los grandes mensajes, las grandes palabras de todo este proceso reflexivo que plantea Mercurio retro. Mercurio en conjunción al Sol van a iluminar, digamos, a esa luna llena, que viene cargada de mensajes que son disruptivos, porque Urano está en tensión también. Entonces, aquí hay algo de, madre mía, de lo que me he enterado, historias chocantes, sorpresivas, cambios en situaciones sociales también, cambios en el rol que nosotras asumimos en un entorno determinado o en un contexto social, cambios de postura, cambios de opinión. Es un momento en el que también contemplamos las reacciones del grupo de gente que nos rodea y vemos si nos sentimos parte o no de ciertos entornos que antes habíamos identificado como nuestra comunidad. Entonces, aquí los sentimientos de aislamiento, alienación, pueden ser muy fuertes. Puede haber una sensación como de vernos solas en una situación, por lo menos desde un punto de vista conceptual, ¿no? Como, por el contrario, buscar ansiosamente buscar ansiosamente formar parte en una comunidad preestablecida, asumiendo a ciegas todos sus lemas y sus pretextos, ¿no? Entonces, digamos que aquí el estar solas o acompañadas puede ser también un gran dilema en este momento de la luna llena en Acuario y, en definitiva, puede haber también una sensación como de sentirnos perplejas, sentirnos perplejas por lo que observamos en la gente a nuestro alrededor, pero también por el tipo de ideas o proyectos o ocurrencias que estamos manejando. También en este sentido, el mismo día 19, lo que tenemos es que Venus perfecciona la oposición a Saturno y además lo hace también en cuadratura a Júpiter, con lo cual el día 19, que es el momento en que Júpiter y Saturno perfeccionan esa cuadratura, esa primera cuadratura exacta, también lo hacen sosteniendo esas tensiones a Venus. Entonces aquí el día 19, que da color, la verdad, a toda esa semana, hasta el día 25, sobre todo de lo que se trata es de que empiezan a presentarse situaciones, entornos, ideas, planes, formas de organizarnos, que son reveladoras en cuanto a la naturaleza y a la cualidad de nuestro entorno social. Es decir, es un momento en el que nos damos cuenta de cuáles son esas relaciones del día a día, de la atmósfera, del entorno, que nos condicionan a determinados comportamientos, a determinadas respuestas. Puede haber una sensación de vernos condicionadas excesivamente por algo externo, ¿no? Por no hablar tampoco de, pues claro, es una luna llena en Acuario, con todos estos aspectos, pues claramente también hay una noción de que grandes noticias que pasan en el mundo de ahí fuera también impactan de una forma muy clara en nuestros planes personales o nuestras previsiones personales. Hay una sensación clarísima de que es inminente que veamos de forma práctica y palpable cómo diferentes cambios a nivel contextual, a nivel político, a nivel discursivo, tienen también un impacto en nuestra vida, ¿no?
Entonces, es un momento en el que realmente nos vamos a sentir parte de un mundo gigantesco que está todo interconectado, pero luego en lo personal puede haber un sentimiento de soledad frente a ese contexto, o de indefensión, o de falta de control frente a lo que está ocurriendo. Entonces, esto, desde luego, dibuja un panorama bastante duro, ¿no? Bastante complicado. No es una lunación sencilla ni amable tampoco, ¿no? Venus en oposición a Saturno genera toda una suerte de sentimientos de carencia, de soledades, de no tener suficientes recursos personales para responder ante algo que es difícil. Entonces, es un momento duro, ¿no? Porque sentimos que hay claras limitaciones para desarrollar algo que es importante para nosotras. Sentimos que no estamos en pleno control de lo que sucede por ese efecto también de Urano tan activo, ¿no? Y aquí supongo que la gran pregunta con Júpiter en cuadratura a Saturno es, ¿qué está en mi mano hacer? ¿Qué visión, qué plan, qué puerta visualizo para esta situación que me estresa o que lleva a su culminación toda una serie de incomodidades que se han ido sumando hasta entretejer toda esta red de pequeñas cosas que se sienten saturantes o que sobrecargan, ¿no? Entonces, aquí también podría darse, en torno a estos días, ¿no? En torno a esta luna llena en Acuario, podría darse también algo así como un irnos por la tangente, ¿no? Es decir, si sentimos que ya se ha sobrecalentado excesivamente eso en lo que habíamos estado metidas, de repente puede haber ganas como de decir, ¿sabes qué? Voy a jugar a otra cosa, me voy del tablero, me voy a otra cosa, ¿no? Cambio de paradigma, me voy a algo paralelo, diferente. Puede haber como un sentimiento también de necesidad de tomar distancia, que también es otra expresión de Venus en tensión a Júpiter y a Saturno, ¿no? Una necesidad de tomar distancia de algo que se ha sentido difícil o complicado, encontrando una salida, una solución que tal vez sabemos que no es definitiva, porque todavía queda que se desarrollen más cosas para solventar estos procesos, ¿no? Que son de largo alcance, pero sí que podría haber un deseo de encontrar salidas, por lo menos temporales, de decir, oye, a lo mejor no voy a encontrar ya la salida definitiva a esta situación, pero a lo mejor hay pequeñas cosas que interfieren un poco con lo que yo había previsto, pero que son pequeñas posibilidades para aliviantar un poco la atmósfera o el panorama, ¿no? Toda esa semana hasta el día 25, hasta el domingo, vamos a sentir muy, muy fuerte todavía ese efecto de la cuadratura de Júpiter y Saturno, así que toda esa semana va a ser de pensar bastante, de intentar buscar posibilidades, soluciones, pero va a ser un punto de inflexión el momento en el que el Sol entre en Virgo por fin el día 22 de agosto. Y esto es porque con el Sol al final de Leo, había estado tensionando a Urano y eso se siente muy pesado. Sin embargo, cuando el Sol ya entra en Virgo, aunque todavía se sienten los efectos de esa cuadratura Urano, ¿no? Del principio de semana, ya empieza a deshacerse esa cuadratura y esto significa que para el día 22, que es cuando empieza la temporada Virgo, ahí ya sí empezamos a tener un poco esta sensación de poder encontrar claves o soluciones que, aunque sean temporales y circunstanciales, aunque sean no definitivas, nos pueden ayudar también a encauzar lo que sea preciso, ¿no? Ahí empieza también un poco, como en todas las temporadas Virgo, esta sensación como de ir también acostumbrándonos un poco a esa nueva atmósfera de prepararnos ya para lo que venga en septiembre, ¿no? Empezamos un poco a dejar aterrizar ese universo de quehaceres, tareas, organización para encauzar ese otro tramo del año, ¿no? Luego también esos días, especialmente entre el día 22 y 24, tenemos a Venus haciendo una cuadratura a Marte, es decir, Venus en Virgo va a estar haciendo una cuadratura a Marte en Géminis, es una cuadratura mutable, así que con esto ya se completaría también esa T cuadrada, ¿no? Que había estado haciendo Venus con Júpiter y Saturno, pues también llega a activar
a Marte con esa cuadratura de Venus y Marte del día 23. Eso también tiene que ver de alguna forma con un choque entre lo que valoramos y lo que hacemos. Hay una sensación de estar haciendo tal vez algo un tanto alienante o estar haciendo algo que de repente no hubiera sido nuestra primera opción, pero sin embargo es algo que puede permitirnos mover un poco las cosas para adaptarnos a una situación. Es una cuadratura mutable y también esto es algo a destacar, ¿no? Todas las cuadraturas mutables tienen que ver con una energía que ponemos para adaptarnos a algo que a lo mejor no había sido nuestra primera idea o nuestra primera posibilidad en mente, pero sin embargo en este caso, además que Venus y Marte están ambos en signos regidos por Mercurio. Esto también es una característica del mes de agosto que es interesante, ¿no? Mercurio está retro, pero Venus está en un signo mercurial, que es Virgo, Marte está en un signo mercurial, que es Géminis, ¿no? Entonces, Venus y Marte en cuadratura tienen que ver también con una especie de dislocación en lo que queremos o en lo que nos apetece o lo que tenemos ganas o lo que nos motiva, en donde también tenemos como que ordenar ideas para aclarar qué es lo que preferimos en una situación, ¿no? Entonces, hay un poco esa atmósfera de contradicciones. Y sobre todo yo diría que con Venus en cuadratura a Marte puede haber también un cierto apasionamiento por cosas que realmente deseamos, pero tal vez con una inquietud que haga que nuestra aproximación a eso que deseamos no sea del todo placentero. Es como una sensación de, por fin estoy haciendo esto que valoro, esto que tengo que hacer, esto que es importante para mí, pero no lo estoy disfrutando como esperaba, porque no es exactamente como esperaba. Hay como algo ahí, es como si hubiera reservas todo el tiempo, ¿no? Es una de cal y otra de arena. Es como si hubiera una sensación de que con algo que se abre viene también algo que limita. Y eso es un poco la parte dificultosa de todo esto, ¿no? Hay un punto de responsabilidad, hay un punto de consecuencia a largo plazo en eso que tenemos entre manos, que se puede estar sintiendo también un poco como un poco de amargor unido a algo que en principio esperábamos que fuera dulce, ¿no? Entonces, un sabor agridulce, digamos, en los avances o las soluciones que podríamos empezar a tener entre manos con el inicio de esta temporada Virgo, ¿no? Luego también esos mismos días, el día 24 tenemos, y los días que lo rodean, ¿no? El día 24 es sábado, pues ese finde, del 23 al 25, también tendríamos presente un trígono de Mercurio a Quirón, Mercurio también haciendo un sextil a Marte, Marte también un sextil a Quirón. Entonces lo que tendríamos es pues también, ¿no? Un gran sextil con Mercurio, Marte y Quirón, que sobre todo propone que ahí sí, entre el 23, 24, incluso 25 de agosto, ahí sí, en el inicio de la temporada Virgo podría ser días bastante buenos para hablar de todo aquello que en la semana anterior no sabíamos ni cómo verbalizar o no sabíamos ni cómo plantear, ¿no? Es decir, que puede ser interesante hablar en esos días, ¿no? De cosas que hubieran quedado pendientes, especialmente eso, entre el día 23 y el día 24. Podría ser un momento en el que plantear también un poco límites personales en el sentido de, oye, ¿qué te parece si la próxima vez que tratemos sobre este tema sujeta a debate o que plantea diferencias, lo hiciéramos siguiendo unas pautas mínimas de respeto o comprometiéndonos con estas fórmulas, ¿no? Es decir, que puede ser también un momento como para, si no solventar un asunto o buscar un entendimiento definitivo, por lo menos sí asentar una serie de pautas o de premisas que den un poquito de higiene a la conversación, ¿no? Que nos hagan plantear ciertas conversaciones o intercambios, aunque sean difíciles, de una forma un poco más limpia, ¿no? Puede ser interesante, ¿no? Esos días para plantear también algo acerca de cómo comunicamos algo que duele o algo que queremos hacer pero que no llueve a gusto de todas, cómo planteamos esa difícil conversación que sentimos que debíamos haber tenido hacía tiempo pero que no habíamos sabido cómo plantear. Puede haber situaciones así, ¿no? Entonces, también esos días del comienzo de la temporada Virgo podrían ser bastante movidos a nivel emocional en este sentido, ¿no? De que hay conversaciones que de alguna forma nos remueven. Y de hecho, el día 26 de agosto tenemos precisamente un cuarto menguante en Géminis.
Entonces es también un momento en el que procesamos, digerimos esas palabras, esas conversaciones que tuvimos los días anteriores. Es un momento también para plantear conversaciones que habían estado pendientes. Y de hecho es interesante este cuarto menguante en Géminis porque ya el día 28, es decir, el cuarto menguante es el lunes 26, y el día 28, que es un miércoles, ya tenemos a Mercurio entrando directo en el grado 21 de Leo. Entonces ahí ya, esos últimos días de agosto, esa última semana, ahí sí se podrían dar conversaciones que se sintieran un poco más resolutivas o por lo menos que nos permitieran comprender de una forma más clara ciertas cosas, ¿no? Entonces, si buscáis un momento para hablar, para entenderos, yo creo que una vez que empiece la temporada de Virgo puede ser un buen momento, solo que también teniendo en cuenta, ¿no?, que probablemente las soluciones definitivas no lleguen hasta por lo menos la segunda mitad de septiembre o más adelante, ¿no? Pero sobre todo, claro, depende de la envergadura de lo que estéis hablando, de lo que estéis tratando. Pero bueno, aparte de todo, pues también en esos últimos días de agosto hay otra cosa que me parece interesante, ¿no? Y es que el día 27 tenemos a Venus en trígono a Urano, que es una influencia que vamos a sentir ya toda esa última semana. Y esto me parece interesante sobre todo por un motivo, y es que si recordáis, el 2 de agosto, en el inicio del mes, Venus estaba haciendo una tensión, una cuadratura a Urano, pero el día 27 Venus ya está haciendo un trígono a Urano. Esto quiere decir que ciertas cosas que nos tensionaban, con las que no nos identificábamos, que nos generaban sentimientos de alienación, ciertos conflictos con grupos, con amistades, con gente, ¿no?, de repente fluyen de otro modo a final de mes. Entonces también hay un poco de, digamos que a pesar de toda esta tormenta intermedia del mes, también existe posibilidad, una mínima posibilidad de cierta reparación o por lo menos de cierta fluidez al final de mes cuando ya haya un poquito más de entendimiento, ¿no? Entonces yo diría que especialmente esos días del 26 al 29 de agosto son días en los que puede florecer mucho mejor el entendimiento. El día 27 Venus hace este trígono a Urano, el día 28 Venus hace una oposición a Neptuno. Ahí sí vamos a tener un poco esa facilidad para conectar emocionalmente con la otra persona que tenemos delante, para incluso, en el mejor de los casos, hacer las paces si ha habido alguna divergencia antes, ¿no? Y luego el día 29, ya lo que tenemos es que Venus entra en Libra, en su propio signo. Venus de repente se fortalece, por fin está en un signo que le es propio, ¿no?, que le es natural. Y ahí ya Venus, nada más entrar en Libra el día 29, lo primero que hace es un trígono a Plutón. Entonces, esto se siente también como una regeneración, una revitalización de algo que valoramos, de algo que apreciamos, pero también una revitalización de los afectos que pudieron verse sumidos en una crisis a mitad de mes, o una revitalización de ciertas relaciones que se habían visto en un momento de no retorno en ciertos momentos del mes. Entonces, podría ser que esos últimos días de agosto tengamos ganas también como de reverdecer algo que se había incendiado hace no tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, empieza a haber algo así como una dosis de una cierta buena voluntad una vez que Venus entra en Libra el día 29, pero por supuesto ya sabéis que no es solo todo lo que reluce, porque en septiembre vamos a tener también mucho movimiento. Y de entrada, nada más empezar septiembre, Urano va a entrar retro y nos va a estar haciendo reflexionar acerca de todas estas cosas disruptivas o sorpresivas que vamos a estar diciendo, oyendo, pensando, encontrando el mes de agosto. Entonces, a pesar de que el mes de agosto termina con una especie de bandera blanca de la paz, o por lo menos hay una sensación de que así pudiera ser, en septiembre nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que hemos visto, oído, hecho, dejado de hacer en agosto que no podemos pasar por alto, que tienen una resonancia, una consecuencia, y que nos van a llevar en septiembre a asumir que no podemos simplemente no ver o no mirar ciertas cosas que ya hemos tenido delante, ¿no? Entonces, en fin, a pesar de que para finales de agosto puede haber una sensación muy voluntariosa, ¿no?, de reparar cosas en las que hemos visto abrirse gigantescas brechas durante este mes,
a pesar de que haya ganas como de reparar esas brechas, sí que podemos plantear las cosas de una forma como más amable o más pautada o no tan incendiaria, pero las brechas que veamos están ahí porque son de verdad, son auténticas. Entonces, ¿qué hacemos cuando verdaderamente y con total honestidad reconocemos que hay un desencuentro y que es difícilmente reconciliable? Entonces, eso es un poco el desafío con el que podría terminar el mes, ¿no? También tened en cuenta que en Libra tenemos al nodo sur y tenemos también a Lilith. Entonces, terminamos el mes con ese Venus en Libra, prometiendo de alguna manera un poquito más de paz en las cosas. Pero también se va a encontrar inmediatamente con Lilith, que por cierto Lilith, toda esa última parte del mes va a estar haciendo una oposición al nodo norte. Es decir, vamos a llegar a tener una conjunción exacta entre Lilith y el nodo sur el día 31 de agosto. Entonces, Venus entra en Libra y promete como esta cosa más pacífica, esa bandera blanca, pero esas bellas formas o un poquito más de educación, ¿no? En la manera en que desarrollamos los procesos que tengamos entre manos, pero simultáneamente Lilith en conjunción al nodo sur tiene que ver con una visceralidad, una compulsividad, una voluntad inconsciente de dinamitar esa bella forma con la que estamos intentando encauzar las cosas, ¿no? Es decir, que yo diría que sobre todo lo que me viene, ¿no? Al ver esa atmósfera de la última semana de agosto es que por mucho que pretendamos llevarnos bien, si hay algo que nuclearmente se siente distante, es difícil, ¿no? O digamos que hay algo relacionado con la hipocresía o la pretensión que siempre nos lleva a salir perdiendo. Entonces, yo diría que Lilith en conjunción al nodo sur tiene que ver con que a veces cuando vemos que podemos reacomodarnos en un lugar, ¿no? Es decir, estábamos en un espacio, se desata el conflicto, vemos la posibilidad de salir de esa situación, pero luego todo se resuelve y regresamos otra vez, ¿no? Entonces, después de todo este trajín, ¿podemos acomodarnos de nuevo donde estábamos antes? ¿O ya sería más lógico volar lejos o plantear de alguna forma distinta las cosas? Es decir, que yo creo que Lilith en conjunción al nodo sur en esa zona, lo que nos está diciendo a final de mes es, por mucho que pretendamos que podemos acomodarnos a esa paz supuesta que teníamos previamente, que es en realidad una paz llena de conflictos soterrados, ¿no? Por mucho que intentemos recuperar esa ilusión de algo pacífico, hay algo ahí que se está desarrollando, que está pidiendo actuar de una forma nueva. Entonces, volver de nuevo a ese acomodo que había antes parece un poco complicado, ¿no? Entonces, es un mes muy inestable que nos va a llevar a extremos de diferentes cosas, como veis, y desde luego creo que se va a sentir mucho a nivel de noticias, de cosas que pasan en el mundo, chismes que salen a la luz, noticias que son impactantes. Y luego, pues en la vida personal también, ¿no? Podría ser un mes en el que, dependiendo de cómo está a nuestro alrededor, el clima social, pues también nos puede dar bastante que pensar, ¿no? Podríamos ver facetas de otras personas que nos sorprendan, facetas de nosotras mismas que nos sorprendan, y eso desde luego nos va a llevar a hacernos un montón de preguntas. Creo que agosto va a ser un mes que nos puede dejar bastante perplejas y nos puede llevar a hacernos muchas preguntas, y esas preguntas son las que de alguna manera nos puedan guiar un poco ya para septiembre, ¿no? Así que bueno, espero que tengáis un mes muy feliz. Hablamos pronto. Como siempre, os agradezco mucho que me escuchéis, que habéis llegado hasta aquí, y bueno, pues un abrazo inmenso. Hasta luego.